Quisiera invitarle esta tarde, hermanos, a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 13. Les compartía la semana pasada que estamos llegando ya al final de esta jornada que nos ha llevado ya poco más de un año en el estudio de lo que es Esdras, Nehemías. Entonces, gloria a Dios, Dios ha sido fiel y nos ha permitido llegar hasta aquí. Y esta tarde yo quisiera compartir con usted un tema interesante, ¿verdad? Ahí tiene ahí sus notas. Si no alcanzó a tomar sus notas, le damos permiso de pasar y tomar su hojita ya, no pasa nada, ¿verdad? Puede pasar. Hoy estamos un poco cortos de personal, o sí estamos los que estamos, ¿verdad? Sí, pero allá están ocupados ahorita. Si alguien necesita una hojita, por favor puede con confianza pasar allá. Hemos hablado de ser una iglesia siempre reformanda. Hablamos que siempre reformanda habla de algo que está siempre reformando, ¿verdad? Continua. No quiero que lo que tomemos como que siempre estamos cambiando, siempre estamos buscando lo nuevo. No se trata de eso. Cuando hablamos de esta reforma, hablando en la iglesia, hablamos de continuamente examinar cómo andamos y volver a las Escrituras. Porque es bien sencillo, mis hermanos, desviarse. Mis hermanos que estuvieron el jueves en el estudio bíblico, en este seminario que estamos llevando, cómo estudiar la Biblia, aprendimos, hermano, cómo un versículo, ¿verdad?, mal interpretado puede causar mucho daño a la iglesia, puede causar divisiones y puede aún iniciar herejías o nuevas religiones o herejías, ¿verdad?, sectas. Un versículo, hermano, de la misma Biblia que tú y yo usamos, mal interpretado, puede causar mucho problema. Por eso es importante que tú y yo leamos la Biblia completa, ¿sí? Hay un buen propósito en leerla cada año, ¿verdad? Si has formado este propósito, es un muy buen propósito. Lee la Biblia por lo menos una vez al año. Si estás iniciando, pues hay planes ahí. Tenemos uno de 2 años. En 2 años puedes leer toda la Biblia, pero es una buena práctica, hermano. Entonces, y esto de continua reforma, para hacer una reforma efectiva se requiere volver a lo que dice Dios en su palabra. De otra manera, hermano, eso no funciona. En la historia de Nehemías encontramos, desde Esdras de hecho, encontramos diferentes etapas de reformas. Y bueno, el día de hoy, como parte de esta reforma que está haciendo Nehemías, si recordará la historia, quiero hacer algo rápido ahora. Nehemías, recuerda usted, trabajó en la reconstrucción de los muros, ¿verdad? Y gloria a Dios, terminaron los muros y hubo una gran fiesta. Después de esto viene el trabajo de reformar o reconstruir al pueblo, porque fue un pueblo por 70 años, algunos un poco más, estuvieron esclavos, sirvieron en Babilonia y vuelven a repoblar la tierra y ciertas prácticas todavía traen de antes. Entonces Nehemías tiene que trabajar junto con el equipo de liderazgo, junto con los sacerdotes, los levitas, reconstruir también ese pueblo. Que ese pueblo sea un pueblo de Dios, que honra a Dios. Entonces, en este trabajo, hermano, también pues se están restaurando el servicio en el templo, los sacrificios, las ofrendas, bueno, todo eso. Nehemías termina el trabajo y es requerido en Babilonia. Entonces él vuelve a Babilonia. Está un tiempo en Babilonia, Israel se queda funcionando, ¿verdad? O eso cree Nehemías, que todo está funcionando. Y Nehemías desea volver a Jerusalén, vuelve a Jerusalén y se encuentra con que esa gente que debía estar sirviendo en el templo, ese pueblo que debería estar ocupado en la casa de Dios, lo ha descuidado. ¿Sí? La semana pasada, ¿te acuerdas que vimos? Había un personaje llamado Eliasib. Eliasib era el encargado de las bodegas
donde se guardaban las ofrendas, el sustento para los servidores, donde se guardaban también utensilios para el servicio. ¿Y sabes qué hizo Eliasib? Bueno, emparentó con un amonita de nombre Tobías. ¿Y sabes qué hizo todavía peor? Los amonitas eran, hermano, un pueblo pagano, un pueblo al cual Dios dijo, con ellos no se junten. Y mira, un sacerdote juntándose con el enemigo. Y no bastó con eso, hermano. Eliasib lo trajo al templo. Le dio una de las bodegas, o de hecho a lo que se entiende varias bodegas, le acondicionó cerca del templo donde viviera. Lo veíamos la semana pasada, algo terrible, hermano. Y hoy vamos a continuar esta historia. Nehemías vuelve y se encuentra con esto, hermano. Y Nehemías, hermano, imagínese lo triste que se siente. Y él comienza a tomar acciones. Lo vimos semana pasada. Lo primero que hace, saca a Tobías de ese lugar. Le dice, Tobías, esta no es tu casa, va para afuera, ¿sí? Con todo y sus cosas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre por qué esas bodegas o esas... si usted ve en su Biblia, Reina Valera dice esas cámaras, hay una versión dice esas habitaciones, ¿por qué estaban vacías? Yo creo que nos imaginamos por qué, ¿verdad? Porque no estaba llegando nada. Entonces dijeron, pues no está sin uso esas bodegas, dásela a Tobías. Pues bueno, hoy vamos a ver la razón. Y está ahí en la Biblia, ¿sí? Vea tu Biblia, Nehemías capítulo 13, versos 10 al 14. Vamos a leerlo, ¿le parece? Para entrar un poquito en la historia. Quise dar un poco el contexto para recordar dónde vamos. Y dice así, mire, está Nehemías hablando. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Ya te estás dando cuenta de algo? Y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Esos almacenes ya los vaciaron. ¿Te acuerdas que estaba Tobías? Ya Tobías lo mandaron a su casa. Y ya los almacenes están limpios, ¿verdad? Porque acuérdate, sacaron a Tobías y su casa de ahí de cerca del templo. Y aparte Nehemías dijo, limpien esos almacenes. Y ahora viene la ofrenda a almacenes limpios. Y siguiente, 13. Puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran, escucha, tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Si usted nota ahí su título, yo le puse ahí el nombre de la serie, Semper Reformanda. Pero hay una pregunta, ¿problemas económicos? El hermano Charles Swindoll, en su libro Pásame otro ladrillo, él nombra a esta sección, le llama fracaso económico. Este hermano resalta lo interesante de esta historia porque ahí en el versículo 10 observa las primeras palabras, dos palabras, dice, encontré a sí mismo. ¿Qué nos indica cuando alguien dice, encontré esto? Que lo estaba buscando, ¿verdad? Que está observando, ¿sí? Entonces, aquí indica que Nehemías es un líder sabio, que se acaba de dar cuenta de lo que están mal usando en el templo, y él pues sigue observando, a ver, ¿qué más han dejado de hacer esta gente? Porque si esos almacenes de la ofrenda están vacíos, hay un problema más de fondo, ¿verdad? Entonces, Nehemías es un líder sabio, observando, sus ojos abiertos, no anda por ahí nomás deambulando, perdiendo el tiempo, viendo que los demás trabajan y él ahí a gusto, sentado, no. Este hombre vino a trabajar y está observando. ¿Cuántos padres aquí? Amén. Mira, hermano, este hermano comenta
que los padres sabios siempre están mirando y oyendo qué hacen sus muchachos. ¿Sí o no, hermanos? Oyendo cuidadosamente, por ejemplo, la música que están escuchando en su celular o en su habitación. Y descubriendo también qué está pasando después o detrás de esa puerta cerrada por tanto tiempo. Sí hay padres de esos. Es un buen consejo aquí, hermano. Como padre sabio, hermano, tienes que estar al tanto. ¿Qué mira tu hijo? Hoy en día es el celular, ¿verdad? O en la computadora. ¿Qué está observando? ¿Qué está escuchando? Hace ratito llegaba un chico y oía que extraía música y me le pego a su oreja. ¿Qué estás oyendo? Estaba oyendo música cristiana. Entonces sí pasó el examen. En una ocasión, creo que era una de mis hermanas, llega aquí o no, quizá era más bien yo. El hermano Rogelio me pregunta, ¿estás escuchando música cristiana o que parece cristiana? Ay, no, le dije, sí, es cristiana, hermano. Ok, entonces está bien. Sí, mis hermanos, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas, qué están escuchando, qué están mirando. Y Nehemías es un tipo de líder, ¿verdad? Nehemías nos enseña mucho, hermano, no solo en el ámbito liderazgo como iglesia o como empresas o trabajo, también en la casa, hermano. Encontramos consejos muy, muy especiales aquí de estar alertas, ¿sí? Hoy vamos a meditar algo que en un principio parecería como si fuera una crisis económica, porque no había provisión. Tú acabas de leer la historia y dice que los levitas tuvieron que irse porque no había, se volvieron a trabajar al campo y pareciera como que hay crisis económica ahí, pero vamos a estudiar y nos daremos cuenta que hay un problema de fondo, ¿sí? Hay un problema de corazón, el cual tenemos que trabajar, tenemos que entender y si hay ese problema en nosotros hoy, pues el llamado de Dios para ti y para mí es volver a Dios, ¿verdad? Arrepentirnos, sí, pedir perdón al Señor y volver al Señor, ¿sí? Vamos a pensar, si tienes hoy, piensa, yo anoté esto, luchaba un poco con este título, pero yo creo que es muy apropiado, porque mire, cuando tenemos nuestras reuniones de oración, y yo creo que es común, hermano, la mayoría de las peticiones, no sé si se ha dado cuenta, muchas de ellas tienen relación a algo económico. Que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello, que ya va a llegar el pago de la escuela, de la luz, del teléfono, de la casa. Bueno, muchos de los problemas están asociados al dinero. ¿Por qué será, hermano? Yo quisiera invitarte que si hoy tienes problemas de ese tipo económicos, problemas familiares, problemas laborales o de cualquier índole, yo quiero invitarte a que pongas mucha atención, toma notas, ¿sí? Porque Dios va a revelar la raíz de ese problema, ¿sí? La palabra de Dios dice esto, conocerán la verdad, Jesús lo dijo, y la verdad les hará libres. ¿Se acuerdan de ese texto? Juan 8:32. Entonces, la verdad de Dios, la palabra de Dios revela, hermano, las razones de muchos de nuestros problemas, circunstancias, ¿sí? Así que yo quiero invitarte que oremos y le pidamos al Espíritu Santo nos guíe esta tarde. Sí, que nos guíe a entender lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. ¿Sí, amén, hermanos? Ayúdame a orar, por favor, alce su voz, que se oiga ese pueblo intercesor. ¿Sí? A ver. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, creyendo que eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que está en cuidado providencial de su creación, involucrado con aquellas que le aman, pero aún también teniendo cuidado de aquellos, Señor, que se oponen. Señor, tú eres un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Glorioso Dios, qué bueno eres, Dios. Y hoy en este lugar, en Guadalajara, Dios, Centro de Fe Angulo, queremos pedir de tu Espíritu para que nos dirija, nos enseñe y que podamos entender de manera directa, definitiva, esas acciones inmediatas de obediencia y compromiso que hemos de tomar. Señor, tú conoces si hay hoy una aflicción,
situación que mi hermano, mi hermana está enfrentando, hoy ruego, mi Dios, que tu palabra hable directo, directísimo, Señor, al corazón y podamos, Señor, ver el milagro hoy, Señor, de libertad, de transformación, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Problemas, vamos a hablar un poquito de problemas. No nos gusta mucho hablar de problemas, pero este texto nos habla un poco de ello y quisiera que pensemos en este texto. Primeramente en el versículo 10, estamos en Nehemías capítulo 13. Primer problema que encuentra Nehemías, dice que encontró que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Desde muy temprano, hermano, cuando el pueblo de Israel fue formado, lo hemos visto semanas pasadas, ahí en Números, estos días he estado leyendo ese pasaje, en Números capítulo 18, usted puede leer todo el capítulo si gusta y observar los detalles, pero ahí Dios da instrucciones a lo que es los sacerdotes descendientes de Aarón y también los levitas. Y una de las cosas que Dios indicó a este pueblo, este grupo de gente, esta tribu, es que Dios les dijo, ustedes no tendrán heredad, no van a tener una tierra, vamos a decir, que está siendo asignada a ustedes. Ustedes van a servir en el templo. En aquel momento era el tabernáculo. Ustedes estarán dedicados 100% al servicio en el tabernáculo, posteriormente el templo. ¿Sí? Y ahí en ese texto usted observa que estos levitas serían sustentados por las contribuciones de sus demás hermanos, ¿verdad? De las 11 demás tribus. Ellos traerían ofrendas, diezmos, y ahí había todo un orden, ¿verdad? Cómo esta gente iba a ser sustentada. Pues resulta ser que esta gente no está siendo provista de su sustento. Si tú recordarás, la semana pasada lo observamos ahí en Nehemías 10, 20, no fue la semana pasada, un poco antes. Nehemías, el capítulo 10, esta gente se había comprometido, el pueblo, ¿verdad? El pueblo en general se había comprometido, ahí decía, a traer sus diezmos, sus ofrendas. ¿Se acuerdan? Hablamos de traer leña, traer todo lo que se necesitaba para que los sacrificios, para que la adoración, para que los levitas no se preocuparan por otra cosa más que por hacer las cosas bien en el templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace algunas semanas. Pues resulta ser que esta gente que se había comprometido, vamos a pensar quizá meses o años antes, se habían comprometido, hoy han abandonado. Hoy dice ahí Nehemías, él encuentra que los levitas no están recibiendo su provisión. Ese es el primer problema. Los levitas no están recibiendo sustento. Imagínense un padre de familia levita, va a las cámaras o a los almacenes por comida para sus niños y no hay. ¿Por qué? Porque ya no hay, ya no están trayendo. ¿Qué haría un padre o una madre de familia que observa esta situación, hermano? ¿Qué haría? ¿Usted qué haría? Piense. Pues vamos a buscar donde hay, ¿verdad? Si aquí no hay, pues vamos a buscarle trabajo, pido al vecino o a ver qué hago. Pues eso hicieron los levitas, hermano. Es el segundo problema. En el versículo 10, observa, dice, los levitas y los cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque dice que ellos decidieron irse a trabajar a los campos. Como ahí donde debía haber no hay, pues ellos se van porque no hay provisión. Piensa, imagínate un levita. Vamos volviendo al mismo ejemplo que hace rato decía. Este levita, padre de familia, bueno, ¿sabes qué, esposa? Hoy toca ir por la despensa de esta semana, voy al almacén a ver si hay. Y llega al almacén y ve a un amonita viviendo en el almacén. ¿Cómo es posible? Y Tobías, el enemigo del pueblo de Israel, viviendo donde debería estar la comida para los levitas. Imagínate este padre cómo volvería a casa. Triste, decepcionado,
preocupadísimo, ¿qué voy a llevar a mis niños? ¿Verdad? Piensa, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda situación. Tú y yo podríamos criticar a estos levitas, mira cómo es posible, ¿no? Que acá bien servidores, resulta ser que también comen, ¿verdad? También comían, ¿verdad? También vestían. Entonces, hermano, piensa este problema tremendo. Cuando no hubo levitas, cuando no hubo cantores, ¿qué significó? La adoración en el templo se detuvo. El servicio en el templo se detuvo. ¿Sí? Aquellos que estaban consagrados o fueron consagrados para servir, para adorar a Dios, hoy están detrás del arado trabajando porque no hay sustento en Jerusalén. Qué tremendo, hermano. Problemas, ¿sí? Problemas. Algo que parece una crisis financiera. Versículo 11, ¿verdad? Continuando la historia ahí, observa ahí, dice que entonces Nehemías reprende a los oficiales y les dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Todo lo que hemos visto antes, hermanos, refleja algo. La casa de Dios se ha abandonado. El problema, vamos a decir, de raíz es, la casa de Dios está abandonada. Y si usted y yo pensamos a lo largo de la historia del mismo pueblo de Israel, parece que este problema de abandonar la casa de Dios no es algo nuevo. Muchos años antes de nuestra historia, ahí en 2 de Crónicas 29, en el reinado de Ezequías le tocó hacer reformas, porque también en el tiempo de Ezequías se había descuidado la casa de Dios. Yo quiero que observes en qué condiciones estaba la casa de Dios en ese momento de Ezequías, para que observes que no es algo nuevo, hermano. Hay una tendencia a apartarse de Dios. Vamos a ir profundizando. ¿Cuál es el verdadero problema? Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice? Porque le dejaron. El día que alguien deja a Dios, que deja la casa de Dios, mira todo lo que pasa, hermano. Apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y escucha, mira hasta dónde llegaron. Aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificio, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Y mira, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. La casa de Dios descuidada. El descuido de la casa de Dios en esta historia, hermano, nos enseña algo tremendo a ti y a mí esta tarde. Nos enseña que es más que solo dejar de asistir, podríamos decir de una manera. El descuido de la casa de Dios nos habla de un cambio de prioridades, ¿verdad? El decir, por ejemplo, primero yo y después Dios, y si hay chance, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Lo hemos estudiado, el perfil de Mateo 6:33, dejar ese perfil. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dejar la casa de Dios es dejar ser de ese tipo de personas. Dejar la casa de Dios significa ir en pos de los ídolos. Y hemos aprendido que un ídolo no necesariamente es una imagen o una foto. Puede ser cualquier cosa o persona que se interpone entre Dios y tú. Cuando quitamos a Dios y ponemos otra cosa, hermano, ese es un ídolo. Un ídolo puede ser tú mismo, que te importa más tu bienestar, tu comodidad, que adorar, servir a Dios. Puede ser quizá un cónyuge, un hijo, un trabajo, el mismo dinero. Jesús habló de eso, ¿verdad? También. ¿Qué más? Dejar la casa de Dios también nos habla de falta de agradecimiento, hermano, a Dios. ¿Cuánto Dios nos ha dado, hermanos? Dios ha sido tan bueno, hermano. Dejar la casa de Dios, ¿verdad? En este contexto, como lo hablamos hoy, falta de agradecimiento a Dios.
Pero si vamos yendo cada vez más profundo, ¿qué implica que alguien deje la casa de Dios? Mire, hay una versión o una Biblia de estudio que lo llama aquí mezquinidad, ¿sí? Codicia, orgullo, avaricia, egoísmo y más actitudes centradas en el yo, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, hermano, que esto de que el templo estuviera descuidado en aquel momento, hablaba de una condición del corazón, ¿sí? De estas personas. Un corazón que se había apartado de Dios. Estos problemas que estamos viendo son solamente, algunos dicen la punta del iceberg, ¿verdad? O lo que sale, hermano, pero hay mucho más adentro. Hay corazones, hermano, que se han vuelto egoístas, avariciosos, orgullosos, codiciosos. Porque este tipo de corazón, hermano, descuida la casa de Dios, pero no solo eso. Cuando alguien descuida la casa de Dios, hermano, quiero decirte, no solo pasa eso. Esa persona se está alejando de Dios. Y una persona que se aleja de Dios, hermano, también su relación con sus semejantes se ve afectada, ¿sí? Piensa, hermanos, hermanas, en aquellas personas que han dejado de asistir por mucho tiempo y te toca de repente platicar con ellos. ¿Cómo está su situación, hermano? Peleados con todo el mundo, resentidos aquí y allá. Es triste la situación, hermano. Alejarse de Dios, hermano, no solo, vamos a decir, afecta al cuerpo, porque sí nos afecta cuando un hermano no viene, porque es parte de nosotros. No solo afecta ahí, hermano, afecta también allá afuera nuestras relaciones, nuestras empresas, nuestra economía aún, ¿verdad? Se ve afectada. Yo quiero terminar esta parte hablándote de una serie de versículos, algunos relacionados totalmente, unos no del todo, pero nos hablan de cómo una actitud centrada en uno mismo, hermano, termina siendo desastrosa. Si cuando tú y yo nos enfocamos más en nosotros que en Dios, su propósito, hermano, la cosa no puede ir bien. ¿Sí? Aquí, hermano, no solo se trataba que habían dejado de dar ofrendas al templo, no solo se trataba de eso, se habían apartado de Dios. ¿Te das cuenta de lo tremendo y por qué Nehemías se pone tan triste por esto? De eso vienen, hermano, habían estado esclavos y este pueblo otra vez están volviendo a las mismas prácticas que los hicieron ir esclavos. Quiero que observes algunos textos, los voy a poner ahí. Proverbios nos da muchos consejos, literatura de sabiduría, muy buenos consejos. Yo quiero que escuches algunos. Proverbios 11:24, escucha esto. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes, escucha, retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Te das cuenta? Mira, entre más se afanan, más pobres. ¿Sí? Capítulo 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, escucha, mira, tremendo esto, también él clamará y no será oído. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando cerramos nuestro corazón y decimos, no, todo mío, 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 bueno, el día que necesites nadie te va a dar. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, mira, él clamará y no será oído. Vamos adelante, 28, 27 de Proverbios. Solo estoy resaltando algunos, hay muchos más. Pero 28, 27, escucha esto. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Wow, tremendo eso, ¿no? ¿Te das cuenta, hermano? Lo veíamos el viernes pasado, tuvimos velada, hermano. No te vi, ¿dónde estabas? ¿Verdad? A lo mejor dormido, ¿verdad? Por eso no los vi. Pero, hermanos, oramos por ustedes, ¿verdad? Usted estaba descansando, oramos por usted. ¿Puede decir gracias? Ya descubrieron quién no vino. No se crean. Hermanos, estuvimos orando por ustedes, sí, por la iglesia en general. Pero a lo que quiero llegar es esto. A veces
pensamos, había una pregunta ahí, ¿qué nos motiva venir a la iglesia? Y por ahí hubo varias respuestas, válidas todas, les decía a los hermanos, son válidas, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra, venimos a recibir del Señor, venimos a, no sé, a recibir un consejo, aprender algo nuevo, muchas cosas, ¿verdad? Y yo les decía, es interesante, hermano, porque esa es la mentalidad común. Voy a la iglesia a recibir. ¿Sí o no, hermano? Es como lo común, ¿verdad? Pero cuando vemos las historias en la Biblia, ves al rey David, por ejemplo, las invitaciones que hace al pueblo. ¿Cómo dice? Tributad a Jehová, ¿verdad? Alabemos a Jehová. No dice, vengamos a que nos dé Jehová. Yo esos textos casi no veo. De hecho, no los veo. ¿Se da cuenta de eso? La cultura en la que vivimos nos ha acostumbrado a que vamos al templo a que nos den. Yo sé que no es la regla y no debe ser la regla más en nuestra iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? No venimos a que nos den, venimos a ministrar al Señor. ¿Estás de acuerdo? Venimos a adorar a Dios, ¿sí? Venimos a servir a nuestros hermanos también, ¿verdad? Que eso cambie, hermano. Pero a veces hay esa tendencia y nuestras palabras lo expresan, ¿verdad? Nos preguntan, ¿a qué vas a la iglesia? Pues a que me ministren, a que me den palabra. Como que es lo primero que sale. Yo sé que Dios está obrando en cada uno de nosotros y estamos creciendo en ese amor a la casa de Dios y servicio, pero que también nuestras palabras sean afectadas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Para que la gente vea que venimos a servir. Algunos han criticado esta frase cuando dicen voy al servicio. ¿Sí se acuerdan algunos? Algunos todavía dicen así. En vez de decir voy al culto, voy al servicio. Yo creo que es en un sentido bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera dice voy a servir, ¿verdad? Entonces es como algo bueno. Entonces pensemos esto. Cuando tú y yo, hermano, nos despojamos de nosotros, de nuestro propio yo, de mi propia comodidad, y nos enfocamos en servir a Dios, en dar a Dios, hermano, hay bendiciones tremendas. Pero la parte contraria, donde decimos, sabes, primero yo y luego veo si ajusta para ti o para Dios, hermano, no va bien. Hay otro texto más que tengo por ahí que quiero que observes. Malaquías, un conocido, Malaquías 3:8 al 9. Escucha esto, mira. Malaquías 3:8 al 9. Dice la escritura, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios le dice a este pueblo, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y escucha, hermano, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Te das cuenta, verdad? Aquí habla un contexto del pueblo de Israel. Sin embargo, nos podemos dar cuenta, este pueblo hay una frase, le llaman ensimismado, ¿verdad? Solo yo, para mí. Se habían descuidado en la casa de Dios. Y bueno, Dios ahí habla de maldición. Un último caso, no lo vamos a alcanzar a leer. Uno más reciente. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de estos personajes? Retuvieron, ¿verdad? Habían prometido dar todo, retuvieron. ¿Y qué vino sobre ellos? Muerte. Sobre ambos, esposo, esposa. Mis hermanos, caer, en esta actitud de dejar la casa de Dios, ya hablamos que es algo del corazón, ¿verdad? No dejamos la casa de Dios nomás por nomás. Hay algo ahí. Quizá un sentir en contra de un hermano, contra el pastor, en contra de, no sé, de la manera en cómo se lleva la iglesia. Bueno, es más que solo eso. Hay algo ahí en el corazón, hermano. ¿Sí? Entonces, caer en esto, hermano, es muy sutil. No sucede de la noche a la mañana. Y es por eso que se necesitan soluciones, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita, inmediatas, acciones inmediatas, porque de lo contrario las consecuencias son terribles. Empieza uno, hermano, diciendo, ¿sabes qué? Es que ahora me salió este pendiente y para la otra,
¿verdad? Es muy sencillo, hermano, y es bien sutil, hermano. No sé si se ha dado cuenta, conforme tú y yo nos comprometemos más, por ejemplo, a asistir, sobran las invitaciones, sobran las enfermedades, los dolores y que esto y que aquello. Hermano, a otras cosas sí vamos. Yo me llama la atención, ¿verdad? Porque a veces ponemos de excusa, es que estoy bien cansado. Y llega el lunes y vas a ir a trabajar. ¿Sí o no, hermanos? Si somos sinceros. Sí, sí. Vamos a ir a trabajar aunque nos duela lo que nos duela, porque si no, ¿qué? No nos pagan, no comemos, ¿verdad? ¿Cómo ve, hermano? Es fuerte esto, pero de verdad tenemos que meditar, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Sí? El Señor nos ayude y que tomemos acción, ¿sí? Cada uno, hermano, tenemos áreas donde estamos luchando y necesitamos soluciones inmediatas, ¿sí? Soluciones inmediatas. Como lo vimos la semana pasada, Nehemías no anda con rodeos. Nehemías no anda ahí, pues ¿saben qué? Mire, el templo está vacío, bueno, está descuidado. ¿Qué les parece si nos ponemos a orar para que Dios nos revele qué está pasando? No, él ya sabe, si las bodegas están solas es porque no hay gente proveyendo. Y si no hay gente proveyendo, no hay provisión, entonces no hay levitas trabajando. ¿Cuál es la solución? Ok, hay que primero sacar a esa persona que se metió ahí, que no debía estar. Sacan a Tobías. Hay que limpiar esas bodegas, límpienlas. Hay que traer de nuevo a los levitas, ¿sí? Entonces ahí están las acciones que este hombre está tomando, hermano. Entonces, y requiere acciones inmediatas, ¿sí? Para resolver el problema. Creo que estas decisiones que tomó Nehemías, hermano, no fueron decisiones a la ligera, porque Dios fue respaldando cada una. Nehemías, hermano, si tú te acuerdas desde muy al principio, Nehemías conoce la palabra de Dios. Nehemías tiene un celo tremendo por la palabra de Dios, porque se cumpla la obra de Dios. ¿Sí? Nehemías conoce la historia de su pueblo, y él sabe que este pueblo fue a la idolatría y le fue como le fue. Y él sabe que si este pueblo vuelve a la idolatría, otra vez viene castigo, porque está escrito en la palabra de Dios, en la historia, ¿verdad?, de este pueblo. Este hombre Nehemías conoce el proceso, hermano, que les ha llevado. Nehemías, hermano, le tocó andar trabajando ahí. Y él dice, mira cuánto nos ha costado construir esto, y miren, tan fácil abandonarlo. Entonces él no va a permitir eso, hermano. Que tú y yo seamos de esos hombres, hermano, que no permitamos que se abandone el lugar de la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Comprometidos, ¿verdad? El viernes estábamos orando justamente por eso, porque seamos una iglesia comprometidos con la casa de Dios. Viste ahorita a los hermanos, ¿verdad?, en las misiones, perseguidos, muchos muertos por reunirse, hermano. Tú y yo tenemos esa dicha. Yo creo que de repente sería bueno que nos dieran una buena, ¿verdad? Una buena perseguida para que entendamos el privilegio que tú y yo tenemos, hermano, de congregarnos. Mire, primero lo que hace Nehemías aquí está en el capítulo 11, capítulo 13, perdón, estamos, verso 11. En el verso 11, ¿qué hace primero? Entonces reprendía a los oficiales. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos las soluciones o las acciones para resolver este problema. Empezó con el liderazgo. Y si observas, me llama la atención porque Nehemías está reprendiendo a esta gente. Ahí en el verso 11 lo observas, dice, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Tremendo, hermano. Si observas también en el versículo 17, los vuelve a reprender. Yo no quisiera que me reprendieran así. Tú escucha, mira. Todavía no, ahorita llego a esa. Otra vez les reprende a los señores de Judá y les dice, ¿qué mala cosa es esta que vosotros habéis hecho, profanado así al día de reposo? Esto lo vamos a ver la próxima semana. El 25 es el que yo no quisiera que me reprendan, mejor me corrijo. Escuchen, hermanos barbones. ¿Cuántos barbones?
Tienen barba bajita, cortita, pero piense, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Escucha, bueno, no solo los barbones, mire, les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Me confundí aquí, arrancó cabellos, hermanos. Entonces, yo me salvo. Hermanos, ¿se da cuenta? ¿Qué nos dice esto, verdad? Suena cómico esto, ¿verdad? Pero es real, ¿verdad? Ahí está. El celo tremendo que tenía Nehemías, hermano, y lo serio del problema, hermano, que él dice, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? ¿Sí? Qué tremendo, hermano. Me gusta traducción Palabra de Dios para Todos porque dice aquí, ¿por qué han descuidado el templo de Dios? Los hace responsables, ¿verdad? Porque aquí Reina Valera dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada, verdad? Y ellos podían echarle No, pues los levitas se fueron, ¿verdad? Pero Palabra de Dios para Todos me gusta porque les dice, ¿por qué han descuidado ustedes el templo de Dios? Imagínate, un autor dice, Nehemías de alguna manera estaba diciéndole a esta gente, escucha esto, Dios tiene algo que ustedes necesitan y ustedes necesitan proveer para la adoración a Dios y confiar que Él les proveerá. Acuérdate que ya vimos esto, cuando se descuidaba la adoración en el templo, hermano, ¿qué pasaba? Pues ya escuchaste varias cosas, ¿verdad? Venía maldición, venían dificultades, venía aflicción de los mismos enemigos. Hermano, cuando el pueblo no adoraba a Dios, no proveía para la adoración a Dios, su relación con Dios se veía cortada, ¿verdad? Hoy en día, gracias a Dios por la obra de Jesucristo, tú y yo podemos orar desde casa, ¿verdad? Y creer que Dios nos escucha. Pero en el tiempo judío, el templo representaba el lugar de la presencia de Dios. Y si ese lugar estaba descuidado, imagínate cómo estaría el pueblo. Era el único lugar donde podían reunirse. Tremendo, hermano. Hoy en día, gloria a Dios, tenemos la dicha, la bendición de la obra de Cristo, que podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y ser escuchados. Gloria a Dios por eso. Pero aún con eso, hermano, tenemos también la responsabilidad de congregarnos, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. ¿Sí, amén? Si no, Dios nunca hubiera dicho eso, que somos un cuerpo, somos un pueblo. Hubiera dicho, pues, cada quien hágale como pueda, ahí tienen la Biblia, investiguen y échenle ganas. No, ¿verdad? No. Dio su espíritu, dio ministerios, dio dones para que ese cuerpo sea edificado. Entonces, sí que tenemos responsabilidad mutua. Amén. Gloria a Cristo. Mire, Charles Swindoll, él sospecha que quizá en este momento Nehemías se empieza a levantar su voz y les dice, esto es injusto. Dios requiere desde la ley que traigan sus diezmos, su ofrenda, y ustedes no lo están trayendo. Y pudo haber dicho también, esto no tiene lugar en la vida del pueblo de Dios. Hermano, no tenía sentido esto que estaban haciendo estos hombres, descuidar la casa de Dios. Entonces lo primero que hace Nehemías, va con los oficiales, con los líderes, con las autoridades. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué han descuidado la casa de Dios? Lo siguiente en el versículo 11, si observas, los levitas son restaurados en sus puestos. ¿Sí? Obsérvelo ahí en su Biblia. Y los reuní y los puse en sus puestos. Si vemos ahí varias traducciones, no está hablando de que puso a los oficiales necesariamente, puso a los levitas en sus puestos. Dentro de esos oficiales seguramente había líderes, sacerdotes, entonces dice ahí, los puso en sus puestos. Ok, han descuidado, ok, ¿por qué? ¿Por qué están las cosas como están? Quizás estaban todos regañados y le dice, pues, ok, a trabajar, otra vez vuelvan a sus puestos. ¿Sí? La adoración, el servicio a Dios se había detenido. Esto no es cualquier cosa para tomarse a la ligera, requiere acción inmediata. Entonces los levitas tienen que volver al trabajo ya, ¿sí? Como pensaríamos o como lo comentábamos hace rato, aquí Nehemías no dijo, pues ¿saben qué? Vamos orando para que pues Dios les dé fuerzas y vengan al templo a trabajar. No, hermano, dice, los puso en sus puestos a trabajar. Porque esa era su responsabilidad, hermano. La habían descuidado, ¿sí? Entonces Él los trae de nuevo y
a hacer lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Entonces ya vimos, número 1, reprende a los oficiales. Número 2, restablece a los levitas en sus puestos. Y número 3, sucede el avivamiento, hermano. ¿Qué pasa en el versículo 12? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Te diste cuenta de algo? No era una crisis económica lo que estaba pasando. Parece ser, o podemos descubrir aquí en el texto, hermano, que hay un problema en el liderazgo, que hay un problema en el corazón también del pueblo, ¿verdad? Pero mira, cuando los levitas son restablecidos en sus puestos, la adoración a Dios, el servicio a Dios se restaura en el templo, el resultado es un avivamiento se desata. Este autor Hamilton, él explica que este avivamiento se mostró en que el pueblo, dice, fíjate bien clarito, todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y el aceite a los almacenes. Qué hermoso, hermano. Este tipo de avivamiento pasó un tiempo atrás, ahí en Nehemías 12:44, quiero que lo leas. Mira, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, y de los ejidos y de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y los levitas. ¿Qué dice? Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Aquí dice, hermano, que esos almacenes se comenzaron a llenar, ¿verdad? ¿Y por qué se comenzaron a llenar? Dice ahí, porque había gozo en el pueblo. Porque el pueblo, dice, era grande el gozo con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces el pueblo estaba agradecido con Dios y también veía que los sacerdotes, los levitas estaban haciendo su trabajo. Y por eso traían. En el momento que descuidaron, el pueblo dejó de apoyar. Vuelven a trabajar, vuelve el servicio en el templo, el pueblo vuelve a traer. ¿Cómo ve? Viene un avivamiento, hermano. Entonces podemos encontrar que el problema no estaba en falta de recursos para traerlos a la casa de Dios. No se trataba de problemas económicos. No podemos aquí echarle toda la culpa al liderazgo. Sin embargo, sí, claro que lo tienen culpa ahí. Pero esta historia sí pone en evidencia el mal liderazgo que había ahí, hermano, cuyas malas decisiones estaban afectando a todo un pueblo. En nuestros sobres, hermano, que usamos para dar diezmos, ofrendas especiales, tenemos un texto. Yo creo lo conoces, Malaquías 3:10, ¿verdad? Lo conoce usted ese texto. Dice la Escritura: traed todos, ahí dice, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Ese es un principio de bendición. Y cuando este pueblo, ¿verdad?, esta palabra la conocían los israelitas. Cuando el pueblo de Israel abandonaba esto, maldición, aflicción, dificultad. Vuelven a llevarlo a cabo, otra vez Dios restaura y bendice, porque es palabra de Dios, hermano. Y Dios lo dice, ¿verdad?, ahí claramente: pruébenme ahora en esto. Es una decisión, ¿verdad? Entendemos que en este tiempo en el que tú y yo vivimos es una decisión, es cada quien como propone en su corazón. En el tiempo antiguo, usted puede leer, había restricciones específicas, ¿verdad? Hay que traer un animalito de estas características y tiene que ser así. Y si no puede, bueno, traiga palominos o palomitas de esta manera y así. Había cantidad, había forma y todo. Hoy en día, hermano, el sacrificio para nuestra redención ya fue pagado. Jesucristo pagó, gloria a Dios. Hoy tú y yo damos por agradecimiento y aún también por obediencia. Y también creyendo con fe, como dice ahí Malaquías 3:10, ¿verdad? Algunos dicen, es que no se trata de ser convenencieros. Bueno, Dios nos dice que probemos. Pues hay que probarlo.
Hermano, es el único lugar en la Biblia donde dice Dios que lo probemos. Yo entendí desde muy chiquito y dije, yo quiero de eso. Y gloria a Dios, Dios ha provisto. Dios nunca nos ha abandonado, hermano. Dios es fiel, amén. Último ahí. ¿Qué otra cosa está tomando como acción o solución inmediata, hermano? Otra vez, estas soluciones no fueron de que, pues vamos orando a ver qué Dios nos dice. No, vamos a hacerlo y listo. Sí, se resuelve el problema. Reprende a los oficiales, restablece a los levitas a sus puestos, y esto ocasiona que el pueblo vuelva a traer ofrendas. Y lo siguiente, como están llegando ofrendas, ¿qué dice versículo 13? Coloca gente responsable, pone sacerdotes, siervos ahí, levitas, para que estuvieran recibiendo las ofrendas, administrándolas de manera fiel. Hermanos, se requiere gente responsable en la obra de Dios, amén. Y sobre todo cuando se trata de manejar recursos económicos, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos, muy transparentes, hermano. Sí, amén. Sí, hermanos, Pablo dijo ahí a los corintios, hermano, que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Fieles. Y aquí en nuestra historia, en el versículo 13, dice ahí que esta gente que fue puesta ahí eran tenidos por fieles. Eso me encantó, hermano. Estos sacerdotes, míralo ahí, dice, puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Escucha, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Te das cuenta de algo, hermano? Esta gente fue puesta ahí porque eran fieles, porque podían confiarle los recursos y decir, estos van a repartir bien, equitativamente. No sé si te acuerdas del siervo infiel de la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien más? Alfred ya sabe, ya tiene su palomita y su premio. Véanlo en sus Biblias, hermanos. No vamos a ir hasta que usted me diga quién era. Eliasib, hermanos, gracias. Eliasib, ¿se acuerdan? Lo vimos, era uno de los títulos de la semana pasada. Eliasib, el siervo infiel, ¿verdad? Eliasib ya no está ahí. ¿Sí viste? Ya está otro sacerdote. A los infieles los corren. Bueno, aquí no nos dicen necesariamente que lo corrieron, ¿verdad? Pero ya no lo consideraron. Ya no lo consideraron para que administrara. Imagínate que lo volviera a poner Nehemías. Yo no lo haría, ¿verdad? Entonces, mire, Eliasib no vuelve a estar ahí. Fue depuesto de su cargo porque él había sido el responsable. Ya no más. Podríamos decir, ¿y dónde está la gracia? Bueno, escucha estas palabras del Señor Jesús. Los siervos fieles son aquellos que el Señor les dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los siervos infieles, tú sabes la historia. Echado afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, está claro, hermanos. Eso no es cosa del antiguo o del nuevo, es así. Los fieles Dios los recompensa. Los infieles, no. Hermanos, seamos siervos y administradores fieles, ocupados en nuestra tarea para la gloria de Dios. Dios mostrará su gloria, hermano, y veremos como aquí sucedió un avivamiento, ¿verdad? En nuestra generación, hermano. Cuando tú y yo le somos fieles al Señor, hermano, Dios se encarga de proveer lo que se necesita, de enviar lo que se necesita. Créelo, mi hermano, mi hermana, Dios es fiel. Amén. Yo quiero compartirles en adelantado, hermanos, gloria a Dios. Mire, y aquí está mi hermana Juanita. Ella me compartió hace casi 7 años vamos a llegar, 2 estudiantes, uno en Sinaloa y otro en Michoacán, ¿sí? Y el viernes, hermano, les compartía, estamos ya llegando a 650 estudiantes registrados. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Entonces Dios es fiel. ¿Sí? Y hermano, es tremendo. Esta semana en las últimas 2 semanas, más de 40 cartas.
Ahorita estaba contando cuántos nuevos estudiantes, más de 20 nuevos estudiantes en estos días. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Dios está respaldando la obra, hermano, que tú y yo estamos haciendo fielmente, hermano. Muchos de esa gente ni los vamos a conocer, hermano. Pero la palabra está siendo enviada y, hermano, está causando fruto precioso. Hay un hermano, se llama Pedro Sánchez, ora por él, hermano, Dios lo está usando. Yo creo que este hombre ya, si no ha llegado a 100 invitados, yo creo ya los rebasó. Yo creo que más bien ya rebasó. Pero esta semana envió 20 y tantos. Entonces, y ha enviado muchos más en el pasado. Dios está obrando, hermano. Familias restauradas, les ha dado testimonios de familias que están siendo conectadas a través de este ministerio. ¿Sí? Hay un hermano que él está en Michoacán, creo que tienen una hija, no recuerdo si es Guanajuato o San Luis, y un hijo en Chiapas. Los tres están en prisiones, pero se conectaron a través de este ministerio, ¿verdad? El papá invitó a la hija y al hijo, y ya la hija respondió y el hijo respondió. Gloria a Dios. Y están siendo instruidos, hermanos. Hay un hermano que dice que quiere conocernos, hermanos. ¿Cómo ven? De hecho, varios, ¿verdad? Uno dice que con la ayuda de Dios sale este año y que quiere venir. Pues oremos, ¿verdad? Que Dios conceda que puedas escuchar testimonios. Solo Dios sabe y ellos cómo son las reuniones ahí, hermano. Pero quiero decirte, en Michoacán ya hay más de 200. Ya no sé cómo se reúnen. Hay varios módulos. Entonces ya tenemos una iglesia muy grande allí, gloria a Dios, para gloria de Dios. Así que, mi hermano, se requiere una administración fiel. Seamos fieles, hermano, y Dios va a traer el avivamiento. Terminamos con oración, hermano. La oración de Nehemías en el versículo 14 fue: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Por qué Nehemías oraría esto? Vamos a encontrar otras dos oraciones que hace Nehemías en estas historias. Pero él le dice a Dios, después de todo esto que hace, escucha la oración, por favor. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. ¿Qué dirías tú sobre esta oración? Acuérdate de mí, Dios, sobre esto que he hecho, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. ¿Tú y yo oraríamos así, hermano? Algunos podrían decir, ¿cómo yo oraría esto? Este hermano dice lo siguiente: mire, firmemente creo que hay un gran lugar para la oración. Creo, dice este hermano, que hay ciertos problemas en la vida para los cuales solo la oración ofrecerá la respuesta. Escucha esto. Pero cuando hay situación que son resultado de la desobediencia directa a lo que Dios ha dicho en su palabra, la oración puede convertirse en una rendición espiritual. Se necesita obediencia, en otras palabras. Hermano, Nehemías, ya vimos las cosas que él está observando, los descuidos en la casa de Dios, la falta de adoración en la casa de Dios, la falta de ministración de la palabra y todo lo que se hacía en el templo. Él ve que hace falta esto y él no se pone a orar. Él pone a la gente, a ver, vamos otra vez, volvamos a trabajar. Dice este autor, cuando hay situaciones que son resultado de la desobediencia directa a Dios, perdón, eso ya lo leí. Imagínese esto, es un caso de un padre y un niño. Si su niño corre hacia la calle en el momento que viene el camión, ¿verdad? Usted ve que viene un camión y el niño quiere cruzar la calle, ¿qué hace usted? ¿Se pone de rodillas a orar que Dios cuide a su niño? No, va y lo agarra, ¿verdad? Corre y lo agarra, ¿verdad? Entonces, hay situaciones donde requiere acción, soluciones inmediatas, hermano. ¿Sí? Entonces, es interesante, hermano, esto, ¿sí? Cuando estamos transitando de manera incorrecta, hermano, la solución es
inmediata, ¿sí? No es como que vamos pensando, vamos haciendo una reunión para ver cómo lo hacemos. No, se resuelve y ya. Porque en esos casos Dios no espera que su hijo se ponga de rodillas y pida a Dios le ayude a salir de esa situación, no. Porque está en sus manos de este hijo fiel resolver esto, ¿sí? Entonces, Dios dice en efecto aquí, levántate y dedícate a corregir lo malo. Esto es lo que vemos en la historia de Nehemías, hermano. Y esto aplica a nuestros días el día de hoy. Todo esto es para que tú y yo entendamos que debemos tomar los problemas así, hermano. Este tipo de problemas, hermano. Cuando hay un problema y tú sabes que ese problema es por causa del pecado, por haberte apartado de Dios, hermano, la solución es volver a Dios. Listo. Ni le busquemos, ¿verdad? Hay que volver al Señor, simple. ¿Sí? Mi pregunta para ti esta tarde, hermano, ¿cuál sería tu oración el día de hoy? ¿Podríamos orar así como está orando Nehemías? Porque esta oración otra vez suena interesante, ¿a poco no? ¿Sí? ¿No les llama la atención, hermano? ¿Cómo él termina de hacer todo esto y él le dice a Dios, Dios, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio? Alguien podría decir, pues qué presumido este hombre, diciendo, Señor, acuérdate, míralo todo lo que he hecho, ¿verdad? No, hermano. Conocemos a Nehemías, ¿verdad? Por eso hemos estudiado a Nehemías por ya varios meses. Y sabemos que es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que ama la palabra de Dios, que ama la casa de Dios, que ama al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, este hombre no es un orgulloso. Y vamos a ver más adelante su corazón, ¿verdad? Cómo está luchando con todo esto que está viendo. Mi hermano, este hombre oró así. Podríamos pensarlo en un sentido, un autor dice, porque él sabe que él algún día va a dar cuentas a Dios. Y él está diciendo, Señor, recuerda esto que hice por tu casa. Imagínate que tú y yo pudiéramos, hermano, orar así el día de hoy. Señor, mira esto que hemos hecho. No como una actitud orgullosa, sino, Señor, para ti, para tu gloria. ¿Sí? La Biblia dice, hermano, tú conoces este texto, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, hay ocasiones que sí se va a necesitar orar, ¿sí? Sí, a esto quiero llegar. Hay cosas, hay problemas en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra vida laboral, económica, que tú y yo sabemos la solución porque está en la palabra y es clarito, hay que resolverlo ya. Ahí no es de ponernos a orar, es hazlo, resuélvelo. Habrá otras que sí necesitas. Decía la hermana Josefina, llamar al número del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan en su clase él decía cuál era el teléfono de Dios? Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama. Hay que seguir orando por nuestra hermana, ¿verdad? Pero nota esto. Clama, hermano. ¿Qué necesitas saber el día de hoy? Que tú sabes, dices, estoy pasando esto, pero no sé por qué. Ok, clama y el Señor te hará conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra vez, hay cosas evidentes, clarísimas, que requieren acción inmediata, como esta historia. Pero otras tendrás que doblar tus rodillas y pedir a Dios que te revele para que puedas salir de eso. Amén. Quiero terminar, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy, mis hermanos, mis hermanas? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a las cosas del mundo? ¿Está dividido nuestro corazón? Este pueblo está con un corazón dividido, ¿sí? Porque de hecho está más cargado a las cosas del mundo porque han descuidado la casa de Dios. ¿Cómo estará nuestro corazón el día de hoy, hermano? Yo creo que podemos recordar lo que una vez Elías le dijo a Israel ahí en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Él les dice, a ver, ¿hasta cuándo, dice, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Jehová el Dios, síganle. Si es Baal, pues vayan en pos de él. Y dice ahí la historia que el pueblo no respondió nada. ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy, hermano? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Hay problemas en casa? ¿Hay problemas en el trabajo? ¿En la iglesia? Piensa esta tarde, ¿dónde están nuestras prioridades? Esta gente de la historia del día de hoy cambió prioridades. Se habían comprometido a Dios primero, pero lo dejaron. Cambiaron prioridades.
ahora están viendo por ellos mismos. La historia de hoy nos refleja, hermano, la triste realidad de muchos que se consideran ciudadanos del pueblo de Dios, pero han descuidado el lugar de la presencia de Dios. En otras palabras, están colocando prioridad en su comodidad, en otras cosas antes que a Dios. ¿De cuáles somos, hermano? Como vemos y lo hemos repetido, cada semana es día de salvación, día de reconciliación y día de compromiso, hermano. En nuestra historia, en el momento que los levitas volvieron a sus responsabilidades, las cuales Dios les había dado, la adoración en el templo, el servicio en el templo se restauró, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Y en consecuencia, el pueblo contento volvió a adorar a Dios. ¿Sí? En las próximas semanas vamos a ver un poco más de todo esto, hermano. Acciones inmediatas, ¿verdad? Otra vez, hermano, si Dios nos está dando este mensaje hoy es porque hay cosas en ti y en mí que necesitan acción inmediata, que nos hemos tardado, en otras palabras, ¿verdad? Que Dios ya nos ha dicho qué, cómo se resuelve, no lo hemos hecho, bueno, simplemente nos está diciendo hoy, hazlo. ¿Sí? Simple, hazlo, corrige. Hermano, en las próximas semanas vamos a hablar más de avivamiento, limpieza, restauración y finalmente veremos cómo el favor de Dios para con este pueblo, hermano. Así que yo te invito esta tarde, vengamos al trono de gracia y estemos a cuenta, ¿le parece? Si Dios hoy nos ha dicho de manera así bien clara, esto necesitas corregir, hermano, que lo hagamos de ya, ¿sí? Jesús, mira, creo que fue ayer que leía me encantó este texto, hermano. Tú y yo sabemos cómo llegar al Padre, ¿sí o no? Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:4, ustedes saben a dónde voy y saben el camino, ¿sí? Así que si hoy tu situación es crítica, tú sabes el camino. Tú sabes cómo volver a tu Padre. Sí sabes el camino, ¿verdad? Se llama Jesucristo. Pero si no conoce el camino, hermano, amigo, amiga, sabes, Jesús también dice que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, hoy Jesucristo es el camino de vuelta al Padre, de vuelta al compromiso con nuestro Padre, hermano. ¿Qué le parece si lo hacemos juntos? Venimos al Padre por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahí donde está, cierre sus ojitos, le invito. Y vamos a orar, hermano, y meditemos cómo está hoy nuestro compromiso y renovemos este. Padre, gracias en esta tarde porque tú eres fiel y, Señor, tu palabra no llega en casualidades, no llega de manera aleatoria. Tú tienes un propósito, Señor. Gracias porque hoy para ti, Señor, este fue el día que tú decidiste escucháramos esto. Pedimos, mi Dios, sé con nosotros esta tarde y revélanos, Dios. Sabemos que has revelado ya cosas que necesitamos corregir. Y, Señor, hoy como iglesia, si usted nos acompaña también o escucha por primera vez, hemos de reconocer que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Señor, hoy reconocemos que hemos fracasado y que hay problemas como consecuencia de descuidos, de habernos apartado de ti. Hoy lo reconocemos y te pedimos perdón, Dios. Nos arrepentimos. Hoy creemos en aquel que es el camino para ir a ti, Padre. Creemos en Jesucristo. Diga, hermano, creemos en Jesús, que murió por nuestros pecados y que resucitó. Hoy confesamos a Jesús como nuestro único Señor y nos comprometemos a vivir para su gloria. Te daremos siempre gracias, Dios, y ayúdanos a vivir en compromiso, a vivir en continua observación de nuestra propia vida, pero también de los nuestros. Y, Señor, te daremos gracias, gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor.